Muy bien, Vero, muchas gracias por esa información. Ahora nos metemos con temas vinculados a la cultura, en este caso a la literatura. El ataque final es el nuevo libro del ingeniero, escritor y político Ruperto Long, la trama detrás de la muerte de Cecilia Heber y otros crímenes políticos que conmovieron al mundo, sobre todo esta región. Se cumplen 50 años del golpe de Estado y por eso le damos la bienvenida también. ¿Cómo le va? Un gusto, un placer estar aquí. Bueno, estábamos charlando en la previa y una pregunta que surgía a raíz de los hechos, ¿no? ¿Algún indicio de esta investigación que sigue sin resolverse en definitiva? Estamos hablando de un crimen en una etapa muy oscura de nuestro país. ¿Por qué en este momento era importante poder escribirlo, poder terminarlo en un periodo ya de apertura democrática? Porque es necesario que estos hechos se conozcan, que no se olviden. Yo siempre tenía un poco la inquietud de que este hecho tan singular, tan especial, de repente era poco conocido, por lo menos se ha escrito mucho menos que sobre otros hechos similares. Entonces, la pregunta ante un hecho tan misterioso es ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿No, verdad? Entonces, cuando uno se sumerge allí es que empieza a encontrar cosas que a uno mismo lo sorprenden, ¿no? ¿Cómo se pudo en finales del siglo XX cometer un crimen que es, en fin, por sus características de una extraordinaria crueldad? Es un método medieval, es un método de ataque de una violencia extrema, ¿no? Sí, ¿verdad? Long, a mí me gustaría recordar el hecho, ¿no? La llegada de los vinos envenenados a la casa de Mario Heber, político, y su esposa lo tomó accidentalmente. Estaría bueno recordar el hecho histórico para poner en contexto a la gente también. Sí, en realidad en aquel momento el objetivo era lo que se llamaba el triunvirato del Partido Nacional, que era la dirección en Uruguay semiclandestina del Partido Nacional, que integraban Mario Heber, Dardo Ortiz y Carlos Julio Pereira, y que en relación con Wilson Ferreira fuera del país era un poco lo que conducía al Partido Nacional en aquellas épocas. En ese momento se mandan 3 botellas a la casa de Luis Alberto Lacalle, que era uno de los secretarios de ese triunvirato, pero era el único de todos ellos que tenía casa. En los demás vivían en apartamentos, había que entregárselas al portero, eso era imposible. De modo que la decisión se toma por entregarlos las 3 botellas. Y las 3 botellas están dirigidas a Carlos Julio Pereira, a Mario Heber y al propio Luis Alberto Lacalle. Al día siguiente reparten esas botellas tenían una frase que decía, bueno, el 31 de agosto del año 78, brindemos por el Uruguay en su nueva etapa. El 31 de agosto iba a haber una reunión del COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que era la cúpula de aquel momento. Si bien el Uruguay tenía un presidente, entre comillas, era un dictador que no tenía peso ninguno y las decisiones se tomaban en otro lado. Y el COSENA iba a tomar unas decisiones muy importantes. De modo que llamó la atención, pero no tanto el hecho de que alguien dijera de aquí va a salir algo nuevo, diferente, capaz que el final de la dictadura o alguna cosa por el estilo. De modo que las botellas son recibidas con recelo, con dudas, pero no tampoco como un hecho tan extraño. Además era un vino normal, un Riesling de los Cerros de San Juan, que la gente lo consumía habitualmente. Bueno, el destino quiso, siendo muy breve, en el libro está todo esto detallado, que la botella, el primero que abre la botella es Luis Alberto Lacalle, y por segundos no la prueba. Al final su esposa, Julita, lo disuade de que arroje la botella. En el caso de Carlos Julio Pereira, iban a festejar el cumpleaños de la esposa un par de días después de recibirlo, de modo que doña Rosita se queda con las botellas y dice, bueno, capaz que sirve para dentro de un par de días, todo le dice, no sé, pero de modo que también estaba esa posibilidad de que la consumiera. Y finalmente, el 5 de septiembre, a mediodía, Cecil, la esposa de Mario Heber, abre el vino y toma un sorbo. La intensidad, la violencia de la dosis era tan
brutal que logra tomar solamente un sorbo. De inmediato la auxilian entre algunas personas que estaban en las casas y todo eso. Bueno, no relato más porque todo eso lo podrán leer con todo detalle, pero ese fue el hecho que sucedió. Bueno, eso causó una enorme conmoción, ¿no? Es decir, no solo se trataba de un atentado político, de una violencia extrema, con una mujer extraordinaria, dicho sea de paso, asesinada, sino que era un mensaje que tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en el Uruguay de ese momento. Usted señala ahí posibles responsables, no con nombre y apellido, pero sí que viene de la cúpula militar. Es un crimen que han pasado los años y no se ha podido dilucidar. ¿Qué aspectos históricos, documentos ha reunido usted para ir ensamblando esta novela con perfecta pluma, ¿no? Como en otros casos ya de sus trabajos? Bueno, muchas gracias. No, en la parte de lo que está atrás, es decir, las motivaciones, de eso he podido reunir muchísima información, el enfrentamiento que había en ese momento en la cúpula militar entre dos facciones, una de las cuales, la que dirigía Álvarez, el conocido como Goyo Álvarez, estaba buscando algún tipo de salida, pero que culminara con su presidencia de la República. Él era comandante en jefe del ejército en ese momento, y otra facción que era la que había gobernado hasta ese momento el ejército y el país, y que en ese momento había quedado marginada y que estaba enfrentando en la interna riesgos importantes, incluso de ser expuestos externamente, entregados sus nombres externamente como una especie de moneda de canje frente a las presiones que tenía el país. Entonces, ese es el hecho que para mí me motiva a sumergirme nuevamente en esa época, un poco por ese hecho que decía al comienzo, de que hay que conocer la historia y hay que conocer las cosas que pasaron, los pueblos que no conocen su pasado están condenados a revivirlo, la famosa frase de Santayana. Bueno, eso por un lado. Pero luego, cuando uno entra a ver que hay una serie de sucesos que se dan en el Cono Sur, comenzando con el ataque y el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, el intento de asesinato de Wilson, que 2 veces se salva en forma milagrosa, las comparecencias de Wilson en Washington que terminan con el corte de la ayuda militar al Uruguay, un hecho impresionante para los que lo recordamos de aquella época, e inmediatamente el intento de ataque, ni más ni menos que a Edward Koch, que en aquel momento era un poco conocido diputado de Estados Unidos, luego 11 años gobernador de Nueva York, cuando Wilson finalmente se va a Londres, también hay un intento de atentado, todo eso está relatado en el libro, pero en paralelo sucede el atentado y asesinato a Letelier en Washington, que provoca una convulsión internacional muy grande, y otros varios atentados. Brizola se salva de milagro en el Uruguay, que era donde estaba, pero los otros 3 grandes dirigentes de Brasil mueren en circunstancias misteriosas, los otros 3. ¿Usted habla de un plan orquestado? Hay, quizá no un plan en su conjunto, pero que estas acciones van teniendo una interrelación entre ellas, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. El ministro del Interior, el actual ministro Luis Alberto Heber, ¿tuvo la posibilidad de leer este libro? ¿Qué respuestas tuvo? Porque me imagino que debe ser, ¿no?, un tema muy sensible y removedor. Sí, lo leyó ahora en la semana pasada o finales de la otra, y es tal cual usted lo dice. O sea, fue muy removedor, fue de alguna forma muy emotivo, los sacudió enormemente, según lo que él me relató, pero por otro lado sintió que de alguna forma se estaba haciendo justicia, no se estaba olvidando, se estaban recordando hechos que era importante recordar. Muy bien, Luego, muchísimas gracias. ¿Ya están todas las librerías disponibles? Sí, efectivamente, están todas las librerías del país, y el 8 de mayo en la sala de Elmira Agustini
del Teatro Solís. Hacemos la presentación, la entrada es libre, así que con muchísimo gusto los estaremos recibiendo. Bueno, y un fragmento negro de la historia, pero que es importante recordar justamente por lo que señalaba recién. Long, muchas gracias. Aún en esos fragmentos negros hay luz, hay heroísmo, hay actos que deben ser recordados. Muchísimas gracias. Gracias, Long. El ataque final entonces se va a presentar en los próximos días allí en el Teatro Solís. Nos acompañó Ruperto Long, ingeniero, escritor y político, autor del ataque final.